la hermenéutica jurídica, que es, como todos ustedes saben, la hermenéutica jurídica pues es, por principio de cuentas, una disciplina que comprende, que incluye, ¿no?, que integra métodos de interpretación de los textos legales. La hermenéutica en general, o más bien la hermenéutica a secas, digamos, sin el adjetivo de jurídica, es una disciplina que se encarga de precisamente de la interpretación, ¿no? O como dijeran los teóricos o los doctrinarios en hermenéutica y en interpretación, ellos dicen que la hermenéutica nos ayuda a desentrañar el contenido de la norma. Entonces los métodos de interpretación de los textos legales corresponde precisamente a la disciplina que es la hermenéutica jurídica. ¿Cuál es el objetivo de esta disciplina? El objetivo es aclarar el contenido de la norma y conocer su alcance. Esto pareciera una actividad, pues, un tanto obvia, ¿no? Un tanto obvia, y en ocasiones hasta parece ser una actividad sencilla. Aclarar el contenido de la norma parece de pronto ser una actividad sencilla, ¿no? Algunos pensarían que basta con leer la norma y sería suficiente para comprender su contenido, ¿no? Sin embargo, bueno, esto ya sabemos que no es tan sencillo, no es tan simple, porque de pronto resulta que la norma jurídica está escrita de una manera diferente, ¿no? O tal vez hasta de una manera confusa. Incluso hay normas que están redactadas de manera contradictoria, o a lo mejor están redactadas y contienen una intención diferente del legislador o del creador de la norma, contienen una intención diferente, y leyendo el texto a lo mejor podemos entender una cosa que es muy diferente a lo que era la intención del legislador. Entonces, bueno, esto que pareciera ser una situación muy sencilla, muy simple, que sería el comprender o el entender el contenido de la norma, porque pareciera que solamente con una simple lectura podríamos nosotros llegar a esto, no es tanto, porque de pronto resulta que es necesario aclarar el contenido de la norma, y no solamente de la norma positivizada, de todo tipo de normas, ¿no? De normas, incluso hablando de normas naturales, de normas positivas, o de las normas contenidas en el jus realismo, por ejemplo, también, ¿no? De tal manera que pues, es muy importante que se haga la aclaración precisamente del contenido de la norma para poder dar a conocer su alcance. Y entonces, los métodos de interpretación de los textos legales se erigen en una herramienta de suma importancia para poder llevar a cabo esto. Se convierten en una herramienta, en un insumo, en un instrumento que podemos utilizar los licenciados en Derecho, los abogados, ¿no?, en cualquiera de los 4 aspectos que ya habíamos visto, ¿no?, que es la creación, la aplicación, la creación de la norma, la aplicación de la norma, la enseñanza de la norma, o la investigación de la norma. En cualquiera de esos 4 aspectos es importante utilizar instrumentos para interpretar los textos legales, sobre todo cuando se trata de la investigación desde la perspectiva de la dogmática jurídica, que ya habíamos dicho que es una de las vertientes de la metodología jurídica, ¿no? La dogmática jurídica, que atiende a circunstancias o situaciones estáticas, a lo ya dado, a lo ya dado, a lo ya establecido, atiende precisamente a eso, ¿no? Entonces, de aquí resulta precisamente la importancia de que nosotros sepamos precisamente que existen estas herramientas no solo para no solamente para nuestro ejercicio profesional en la creación y aplicación del derecho,
sino sobre todo en la investigación. Porque precisamente la investigación es la que nos va a requerir de una manera más concreta y más clara las formas de interpretar la norma puesta, la norma positiva, en una perspectiva de la dogmática jurídica, ¿no? Entonces, aclarar el contenido de la norma de pronto se vuelve más que en una actividad del abogado patrono o del licenciado en Derecho o del representante o del juzgador o del litigante o del legislador, más que una necesidad de ellos, también se vuelve en un objetivo del investigador. Pero además el investigador no solamente va a aclarar el contenido de la norma y eventualmente darla a conocer, sino que además debe de aclarar el contenido de los fenómenos jurídicos, en los cuales está involucrada la norma, por supuesto, pero también el contenido de los fenómenos jurídicos en sí. ¿Cómo puede hacer esto? Aplicando precisamente los métodos de interpretación de los textos legales, ¿no? Y en otra vertiente sería aplicar la norma al caso concreto, que esta es una vertiente que corresponde más al juzgador que al creador de la norma, un poco sí al creador de la norma, al legislador, pero no tanto. Preponderantemente corresponde más al aplicador, aplicar la norma le corresponde más al juzgador, aplicar la norma al caso concreto. Obviamente en este aspecto, en esta dimensión de las 4 dimensiones que veíamos del derecho, que es la aplicación de la norma, en esta dimensión precisamente resulta importante que haya un conocimiento un conocimiento de la norma jurídica, pero también un conocimiento de los métodos de interpretación de los textos legales que son necesarios para poder resolver un problema de aplicación de la norma al caso concreto, ¿no? Entonces, pero este es un aspecto que corresponde al juzgador, al magistrado, al juez, etcétera, que corresponde a ellos preponderantemente, pero no es lo único, sino que también al investigador le corresponde aplicar la norma al caso concreto. Y de cualquier manera, la actividad del juzgador es ya una actividad de investigación. También la actividad del creador de la norma, o sea, del legislador, también es ya una actividad de investigación y es una actividad científica, por supuesto, ¿no? El juzgador, al aplicar la norma al caso concreto, lleva a cabo actos que son actos y desahoga etapas que son muy parecidas a las etapas del método jurídico, del método científico, muy parecidas a esas etapas, ¿no? De tal manera que la conclusión a la que podría llegar el juzgador podría equipararse de manera análoga a una especie de conclusión en las etapas del método científico, en este aspecto en materia de derecho, por supuesto. Entonces, aplicar la norma al caso concreto resulta ser una actividad no solamente del juzgador, sino también del investigador, porque tendría el investigador, como su materia prima es preponderantemente la norma jurídica, tendría entonces que investigarla de manera muy concreta, de manera muy específica, y tendría que aplicarla a la resolución de un problema, o lo que puede entenderse también como un caso concreto, ¿no? Esa sería parte de la importancia de la hermenéutica jurídica. Ya habíamos dicho que la hermenéutica o la interpretación resulta ser una especie de actividad en la que hay que desentrañar el sentido de la norma, al menos así lo dicen, así lo manifiestan los teóricos de la interpretación y los teóricos también de la argumentación, al menos así lo plantean, así lo proponen, como un desentrañar el sentido de la norma, ¿no? Y desentrañar es sacar las entrañas. Casi es un sinónimo de destripar, ¿no? Desentrañar o destripar
casi son sinónimos porque en uno extraes las entrañas y en el otro extraes las tripas. Es casi un sinónimo estas dos palabras, desentrañar y destripar. De tal manera que entonces desentrañar el sentido de la norma se constituye en una actividad de suma importancia para poder entender a la norma. El sentido de la norma no puede ser entendido si no se desentraña, ¿no? Si no se desglosa. ¿Y qué es precisamente desentrañar? ¿Qué significa en concreto desentrañar? Significa o implica un análisis precisamente. ¿Por qué? Porque el análisis significa descomponer el todo en partes. Descomponer el todo en partes. Y descomponer el todo en partes es también casi sinónimo de destripar o de desentrañar, ¿no? Desentrañar, extraer las entrañas significa destazar, descuartizar, ¿no? Descomponer en partes o pulverizar. Pulverizar un elemento, un ente, un objeto, en este caso un objeto de investigación, es pulverizarlo, desmenuzarlo, desentrañarlo, destriparlo para poder tener a la vista todas sus partes o todos sus elementos que son los que lo componen, ¿no? Recordemos aquí también el concepto de sistema. Un sistema es un cuerpo que está integrado por subsistemas o por elementos más pequeños que se encuentran interrelacionados entre sí y que en conjunto hacen un órgano más grande, un sistema mayor, un sistema más amplio, más robusto, ¿no? Entonces, desentrañar el sentido de la norma es precisamente el objetivo de la hermenéutica jurídica. Entonces, esto también le sirve al investigador, le sirve y además es muy necesario que el investigador sepa hacer esto, porque el investigador es precisamente si lo queremos ver desde una perspectiva un tanto coloquial, el investigador antes que nada, antes que cualquier cosa, el investigador es un desentrañador, ¿no? Es una persona, un individuo que analiza, que lleva a cabo análisis. Ajá, es un analista. Y como analista, el investigador lo que hace preponderantemente es descomponer en partes un objeto. Uh-huh. Ustedes lo primero, o una de las primeras, a lo mejor no lo primero, pero sí una de las primeras cosas que tendrían ustedes que hacer es precisamente desentrañar o descomponer en partes el objeto de investigación que estén ustedes considerando para llevar a cabo su investigación. Precisamente esa es una de las primeras actividades que tienen ustedes que desarrollar para poder investigar. De tal manera que desentrañar puede resultar entonces una actividad principal del investigador, una de las principales actividades del investigador, ¿no? Desentrañar, destripar. Entonces el investigador es un analista que desentraña, descompone en partes, extrae las partes. Desde el punto de vista de la epistemología, a esta actividad se le llama categorizar. Categorizar. ¿Por qué? Porque cada elemento descuartizado es una categoría que el investigador toma en consideración para poder llevar a cabo su investigación. Cada uno de estos es una categoría para poder llevar a cabo su investigación, ¿no? Entonces el investigador se convierte en un individuo que sabe hacer análisis, que aplica el análisis, o sea, que descompone en partes, que desentraña el sentido, no solo de la norma, repito, aquí, bueno, se habla de desentrañar el sentido de la norma porque se está hablando de hermenéutica jurídica, pero el investigador no solamente desentraña o destripa el sentido de la norma, sino desentraña el objeto de investigación, lo destripa, lo descuartiza el objeto de investigación, ¿no? Lo descompone, lo pulveriza, para que cada uno de los elementos más pequeños que ya resulten de esa pulverización le sirvan como categorías al investigador para poder llevar a cabo su investigación.
Y en ese momento precisamente el investigador lo que hace cuando ya tiene descompuesto el objeto de investigación, en ese momento lo que resulta es de que ya está comprendiendo más a cabalidad a ese objeto de investigación. Ya lo está entendiendo más a cabalidad ese objeto de investigación. De tal manera que, bueno, esta es la importancia de desentrañar el sentido de la norma, que es una característica de la hermenéutica jurídica, sobre todo para el litigante o para el licenciado en Derecho en su actividad de crear o aplicar el derecho, creación o aplicación del derecho, pero también en cuanto a la investigación del derecho, también en cuanto a la enseñanza, pero bueno, aquí estamos hablando de la investigación, también en cuanto a la investigación del derecho, ¿no? Es por eso que también resulta importante este aspecto de la hermenéutica jurídica. Y el otro aspecto que tenemos es el de determinar los límites de la norma. Determinar los límites de la norma. Este es el otro aspecto que también es importante. ¿Por qué? Precisamente porque toda actividad científica, y esto ya lo habíamos visto en algún otro tema, toda actividad científica debe de atender a los límites. A los límites. Ajá. En este caso se habla de los límites de la norma porque es hermenéutica jurídica, pero aplicando la hermenéutica jurídica a la actividad de la investigación, nos resulta que es importante tener en cuenta y tener muy claros y muy precisos los límites no solamente de la norma, sino del objeto de investigación. Del objeto de investigación. Recordemos que delimitar es definir, o definir implica establecer los límites o detectar los límites, ¿no? Definir es delimitar, establecer los límites, detectar los límites. ¿Dónde están los límites de mi objeto de investigación? ¿En dónde mi objeto de investigación empieza y en dónde termina, ¿no? O en dónde incide mi objeto de investigación con otro objeto de conocimiento, por ejemplo, ¿no? En dónde incide y en qué aspectos incide, ¿no? En qué aspectos se parece. Un poco ya hablamos de esto cuando abordamos el tema del derecho comparado, ¿no? Para nosotros poder comparar dos objetos del conocimiento, tenemos que detectar esos límites. Si no detectamos los límites que, valga la redundancia, que delimitan a ese objeto, entonces no podríamos llevar a cabo una comparación. Y de esa misma manera, si no determinamos, detectamos, identificamos los límites del objeto de investigación, va a ser muy difícil, muy complicado que nosotros abordemos ese objeto de investigación. Va a resultar muy complicado investigarlo. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos, si no detectamos ese límite, lo vamos a rebasar, lo vamos a sobrepasar, y entonces estaríamos ya en otro objeto de investigación que a lo mejor no correspondería ni siquiera a la hipótesis, ¿no? De tal manera que también más adelante cuando veamos la parte del protocolo, vamos a ver que hay un elemento del protocolo que es precisamente la delimitación. Y la delimitación es precisamente eso, ¿no? Es precisamente establecer los límites de mi objeto de investigación. ¿Hasta dónde llega mi objeto de investigación? ¿Dónde empieza mi objeto de investigación? ¿Y dónde termina? Son esos límites de los que voy a hablar o los que van ustedes a tener que establecer en su protocolo, esos límites precisamente. Y para poder detectar esos límites, la hermenéutica jurídica a través de los métodos de interpretación nos ayuda a poder establecer esos límites, sobre todo hablando de los textos legales, pero también de cualquier objeto de investigación, ¿no? La hermenéutica en general, por supuesto. Entonces, ¿cómo sabemos, por ejemplo, el alcance de una norma? Pues porque detectamos su límite y ya vimos que su límite de la norma está más lejos de lo que creíamos, ¿no? Y como está más lejos el límite, entonces ya podemos nosotros considerar que al interior de ese campo de acción de la norma hay una posibilidad de que se aplique y hay un alcance de esa norma, ¿no? Entonces vean ustedes cómo
el aspecto de determinar límites de la norma que corresponde a la hermenéutica jurídica también es importante para la investigación, porque en la investigación todo el tiempo estamos detectando límites, delimitando. Ajá. Todo el tiempo estamos desentrañando, analizando, descomponiendo en partes, pero también, y a lo mejor hasta derivado de este desentrañamiento, ¿no? De esta esta destripada que hacemos del objeto, a lo mejor derivado de ello, también de ahí resultan los límites, ¿no? Resultan los límites, ¿no? Tenemos un objeto de conocimiento o un objeto de investigación y tenemos que decir cuáles son sus elementos, pero además cuando hacemos eso, cuando descomponemos sus elementos, podemos ya decir dónde empieza mi objeto de investigación y dónde termina, ¿no? Y lo tengo que decir con toda claridad, porque si no lo digo con toda claridad, corro el riesgo de rebasar, ¿no? De sobrepasar mi objeto de investigación y ya voy a estar en otro. Ya voy a estar investigando otra cosa, ¿no? Esto parece no ser tan importante, pero con cierta frecuencia yo me he encontrado con algunas tesis, algunas tesis o con algunos trabajos de investigación que he revisado, y de pronto el investigador o el tesista de pronto comete este error de rebasar los límites que él mismo detectó, ¿no? Que él mismo detectó. Ese es un riesgo. El otro riesgo, que quizás sea peor, es de que el investigador ni siquiera detectó los límites, y como ni siquiera detectó los límites, por eso precisamente ya está investigando otra cosa, ¿no? Ya los rebasó. Porque los límites, aunque no los haya detectado el investigador, los límites están. Los límites existen, lo que pasa es que no los vio, no los detectó. ¿Ah? No se dio cuenta de dónde están los límites. Como no se dio cuenta de dónde están los límites, pues ya rebasó con su investigación, ¿no? Con el abordaje de su objeto de investigación, ya rebasó el propio objeto de investigación y a lo mejor ya está en otro objeto de investigación, ¿no? Entonces es muy fácil que el investigador incurra en este tipo de situaciones. Les repito, lo he visto en varias ocasiones, lo he visto y de pronto lo que hay que hacer es repasar, revisar nuevamente, ratificar nuevamente la delimitación que se estableció en el protocolo y excluir de nuestra investigación todo aquello que esté fuera de los límites de nuestra investigación. Porque además de las razones metodológicas y epistemológicas que esto conlleva, además de eso, hay una razón muy importante y muy de peso, creo yo, para poder para delimitar, ¿no? Para estar obligados a delimitar. ¿Cuál es esa razón? De que si no pongo límites, mi investigación o mi tesis, ¿no? Se puede ir al infinito, ¿no? O se puede prolongar tanto que de pronto voy a estar invirtiendo demasiado tiempo en terminar una tesis y eventualmente voy a estar consumiendo demasiado tiempo que me puede servir para ya obtener el grado el título de licenciado en Derecho, ¿no? Para ya titularme. Entonces, este es el otro aspecto, que es un aspecto más de practicidad. Si yo tengo bien delimitado mi tema de investigación, mi problema, y detecto bien los límites y los establezco y los respeto en mi investigación, esto me va a traer como consecuencia ahorro de tiempo y también de esfuerzo, ¿no? Incluso hasta de recursos hasta económicos y recursos humanos para realizar la tesis, y esto me va a representar un ahorro de tiempo en la finalización de mi tesis. ¿Qué significa? Que la voy a terminar rápido. La voy a terminar rápido. Eso es lo que significa esto, ¿no? Que mi tesis la voy a finalizar pronto porque tengo bien claros los límites y tengo bien claros también los elementos que ya desentrañé de ese objeto de investigación. Vean la importancia de esto, ¿no? El otro aspecto es el aspecto que dice llenar vacíos de la norma. Llenar vacíos de la norma. La hermenéutica jurídica también nos ayuda a eso, a llenar vacíos de la norma. Hablando un poco sobre el aspecto de la creación y la aplicación
del derecho, que son los dos primeros aspectos, son las dos primeras dimensiones en el ejercicio profesional del derecho. En estos dos es muy útil la hermenéutica jurídica porque nos ayuda a llenar vacíos de la norma. Y esto es muy útil porque precisamente vacíos de la norma existen más frecuentemente de lo que nos imaginamos. Más frecuentemente de lo que nos imaginamos, la norma es omisa. Más frecuentemente de lo que nos imaginamos, la norma omite situaciones o circunstancias. Más frecuentemente de lo que nos imaginamos, la norma resulta ser insuficiente. Uno podría pensar que la norma jurídica puede prever todos los casos habidos y por haber resultantes de la interacción de la interacción y de la conducta de los seres humanos, pero no, esto además sería imposible, ¿no? Sería muy, muy difícil, prácticamente sería imposible poder prever todas las situaciones en las que la interacción humana interviene, ¿no? Sería imposible. Luego entonces, la norma, por obvias razones y por consecuencia, la norma tiene vacíos, y la norma tiene insuficiencias, ¿no? Y la norma jurídica también llega a tener contradicciones, ¿no? Contradicciones que algunos autores las consideran como un tipo de vacíos, algunos otros no. Pero bueno, el efecto es el mismo. ¿Cuál es el efecto? De que no podemos, cuando estamos ante un vacío de la norma o ante una contradicción de la norma, no podemos o no puede el juzgador, ¿no? El aplicador del derecho, no puede resolver el caso concreto que se le presenta a su conocimiento. Y no lo puede resolver porque no puede aplicar una norma de derecho que no existe porque hay un vacío, ¿no? O no puede aplicar una norma de derecho que sí existe pero que contradice a otra norma. ¿Por qué? Porque es contradictoria, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? De pronto nos preguntamos, bueno, ¿y entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cómo resolvemos esto? Lo resolvemos con las herramientas que nos proporciona la hermenéutica jurídica, precisamente, que son los métodos de interpretación, en este caso de los textos legales, y con estos métodos de interpretación nosotros tenemos la posibilidad de llenar los vacíos de la norma. Tenemos la posibilidad de llenar los vacíos de la norma. Repito, vacíos de la norma siempre hay, siempre hay, o con mucha frecuencia hay vacíos de la norma, ausencias de la norma, confusiones de la norma, también con mucha frecuencia nos damos cuenta que la norma jurídica le faltó algo, ¿no? Se quedó corta, se quedó trunca. Y si bien preveía la solución a un caso específico, la solución que preveía se quedó corta, ¿no? Porque el caso específico no lo previó de manera completa, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, la hermenéutica jurídica nos ayuda a llenar vacíos de la norma. Pero ahora, ¿cómo este aspecto de llenar vacíos le ayuda al investigador? Claro, también le ayuda. Obviamente al investigador no le va a ayudar, salvo que, bueno, su objeto de investigación sea la norma. Si es así, por supuesto que sí le va a ayudar a llenar los vacíos de la norma, ¿no? Pero no siempre el objeto de investigación del investigador no siempre es la norma positiva, ¿no? Con más frecuencia son fenómenos sociales que inciden en el derecho, con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera al investigador le puede servir este aspecto de llenar vacíos? Pues le ayuda en el sentido de llenar los vacíos que ocurren o que surgen precisamente en el conocimiento o en la ciencia. ¿Qué significa esto?
que no solamente hay vacíos en la norma, hay vacíos en la ciencia, hay vacíos en el conocimiento, hay ausencias en las teorías, ¿no? Hay ausencias hay ausencias en la doctrina, ¿no? Hay ausencias en las leyes epistemológicas, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista metodológico, ¿no? Hay ausencias o en ocasiones la ciencia se queda corta, no nos alcanza para resolver un problema o no nos alcanza para completar o llenar ese vacío, ese hueco que hay del conocimiento. Ajá. Esto también sucede todo el tiempo, ¿no? Uno pensaría que de pronto la ciencia ya llegó al tope, ¿no? Esto desde luego que no es cierto, la ciencia no ha llegado al tope, pero de pronto se puede llegar a pensar, ¿no?, que la ciencia ya llegó al tope, que la ciencia está tan desarrollada, tan madura, hay tantas teorías y tantas posturas y tanta investigación, que a lo mejor se podría llegar a pensar que la ciencia ya llegó al tope y ya sabemos todo, ¿no? Lo cual es por supuesto falso, porque todavía existen vacíos del conocimiento, ¿no? Todavía las teorías nuevas incluso siguen siendo refutadas por teorías todavía más nuevas, ¿no? Siguen siendo falsadas por teorías todavía más nuevas, ¿no? O por investigaciones más nuevas, más recientes, ¿no? Siguen siendo falsadas, siguen siendo refutadas por nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, nuevas formas de ver la realidad, ¿no? De tal manera que llenar vacíos, como una de las actividades de la hermenéutica, no es lo único que le sirve, no es lo único que puede servir para la actividad del licenciado en Derecho, sino también para el investigador del derecho, el investigador jurídico. Pero el investigador jurídico lo va a hacer no solamente para llenar vacíos de la norma, que sí lo puede hacer, ya dijimos, cuando su objeto de investigación verse sobre la norma positiva, por supuesto, ahí sí, pero no siempre el objeto de investigación del investigador jurídico versa sobre la norma, con más frecuencia, con cierta frecuencia también versa sobre los fenómenos jurídicos sociales que ocurren en la realidad, ¿no? En este caso, estamos hablando de que tenemos un desconocimiento acerca de la realidad, un desconocimiento acerca de la realidad, o lo que es lo mismo, un vacío, un hueco del conocimiento acerca de la realidad. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? Hay muchas formas de saberlo, pero hay una porción o un fragmento de la realidad que no conocemos. Y también hay una porción o un fragmento del conocimiento o de la ciencia o de las teorías que no está cubierto, Entonces, para poder ir cubriendo esos huecos y para ir conociendo esos fragmentos desconocidos de la realidad, la hermenéutica jurídica le ayuda al investigador jurídico en su actividad de investigación. Y vean, esta es la importancia, por supuesto, de la hermenéutica jurídica para el investigador. Y el último aspecto es que la hermenéutica jurídica ayuda a producir certidumbre y seguridad jurídica, ¿no? Ayuda a esto. ¿Cómo ayuda a la certidumbre y a la seguridad jurídica? Pues no dejando que la norma sea confusa o sea omisa, ¿no? Si la norma jurídica es omisa o confusa, entra la hermenéutica jurídica con su instrumental de los métodos de interpretación para poderle dar claridad a la norma y para poder llenar esos huecos o vacíos, ¿no?, para también determinar sus límites, etc. Y cuando hacemos esto, cuando se colman los vacíos de la norma y cuando se detectan y se determinan sus límites y cuando se comprende su sentido de la norma, en ese momento estamos produciendo certeza, certidumbre y también seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque los justiciables van a poder entender con toda claridad o con más claridad una norma jurídica que sea confusa, y esto les va a dar certeza cuando sea necesario que el justiciable solicite la aplicación de una norma,
Ujú. Le va a dar certeza y le va a dar seguridad jurídica. Ajá. Se trata de, todos sabemos que la seguridad jurídica, una de las maneras de dar seguridad jurídica es precisamente con la, digamos, con la rigidez de la norma, ¿no? Con la rigidez o con la dificultad, relativa dificultad que hay para estar cambiando la norma, ¿no? La norma no se puede estar cambiando a cada rato, sí se puede cambiar desde luego, pero no tan seguido porque hay un proceso que se debe de respetar para cambiarla. Y este proceso hace que la norma sea un tanto estable. Uh-huh. Y esta estabilidad de la norma le da seguridad a los ciudadanos, ¿no? Le da seguridad a los destinatarios de la norma porque es una norma que no está cambiando a cada rato, ¿no? Y si no está cambiando a cada rato, no tengo yo que estarme adaptando a cada rato, o los ciudadanos, las personas, no tendrían por qué estarse adaptando a cada rato a una nueva norma, lo cual provocaría una desestabilización en la conducta y con el consecuente perjuicio, ¿no? Entonces, una norma jurídica más estable da certidumbre y da seguridad jurídica, ¿no? ¿Cómo hacemos o cómo estabilizamos una norma que ya de por sí es confusa? ¿O cómo estabilizamos y cómo hacemos rígida una norma y cómo la estabilizamos una norma que tiene huecos? A través, otra vez, a través de la hermenéutica jurídica, a través de los métodos de interpretación, ¿no? Y a través de esto se produce certidumbre y seguridad jurídica. Pero aquí de nuevo, no solamente es una actividad que corresponda, o un beneficio, digamos, vamos a llamarle un beneficio. No solamente es un beneficio que corresponda a el creador de la norma o al aplicador de del derecho, ¿no? De la norma jurídica. No solamente, sino que también al investigador le beneficia la producción de certidumbre y seguridad. ¿Por qué? Porque precisamente con la actividad de investigación, precisamente cuando se van llenando los huecos de desconocimiento que se tiene acerca de la realidad, o cuando se van colmando cuando se van aclarando las confusiones de la norma y colmando los vacíos, perdón, aclarando las confusiones del conocimiento, y cuando se van colmando los huecos o los vacíos del conocimiento o de la ciencia, en ese momento se va otorgando una mayor certeza y una mayor seguridad para las personas, ¿no? Vamos teniendo más seguridad acerca de cómo podemos proceder ante un determinado fenómeno social o ante un determinado fenómeno o hecho de la sociedad, ¿no? Y esto da certidumbre, da seguridad jurídica. Todo esto le ayuda, todo esto que también es beneficio para el investigador, se da gracias a también la aplicación de los métodos de interpretación que son parte de la hermenéutica jurídica, ¿no?